Buenas, estimados. En el día de hoy vamos a ver lo que es litiasis biliar y pancreatitis, ya que está muy asociado o suele ser una complicación frecuente de la litiasis biliar, la pancreatitis. Así que vamos a ver los dos temas en conjunto. Al igual que pasaba con la litiasis renal, en este caso la litiasis biliar es la formación de pequeñas estructuras sólidas, frecuentemente por precipitados de colesterol, a diferencia de lo que pasaba en renal, que eran más precipitados de calcio. En este caso son formaciones sólidas derivadas de los cristales de colesterol que precipitan dentro del saco biliar y llevan a la formación de diferentes tamaños de estructuras sólidas, usadas en la jerga común llamados piedras, en la vesícula. Básicamente es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la formación de cálculos en la vesícula biliar, que son estas formaciones sólidas. Como le decía, la mayoría son de colesterol, pero a veces puede ser mixto y estar combinado con carbonato cálcico, es decir, con algunas derivaciones del calcio cuando se encuentran en exceso en el torrente sanguíneo, es captado por el hígado y el hígado termina depositándolo en el saco biliar y esto precipitan y junto con el colesterol forman estos cálculos. Y muy raros son los pigmentos propios de la bilis de origen bilirrubinato cálcico. Principalmente se suelen localizar en la vesícula, también en la vía principal o en muy pocos casos en la vía biliar que va hacia el duodeno. Es decir, la mayoría de las veces encontramos estos cálculos dentro del saco propiamente dicho de la vesícula. Otra lo podemos encontrar en lo que es el colédoco, que es de comunicación común entre el hígado y el duodeno, o directamente en el duodeno. Y muy pocas veces suele incluso ingresar estos cálculos cuando son pequeños y llegan hasta el duodeno, ingresar y taponar lo que es la ampolla de Vater o seguir trayecto e ingresar en las vías pancreáticas. El 95% de los pacientes con cálculo en la vía biliar presenta también litiasis en la vesícula, es decir, que es muy raro que los cálculos se presenten solo en la vía biliar. Casi siempre esto termina porque la bilis termina depositada en la vesícula biliar, es decir, la mayor concentración de calcio y de bilis y cualquier otro componente en exceso va a estar en la vesícula. Es muy raro que estos cálculos precipitados se den solamente en la vía. Casi siempre está presente también en la vesícula. Es una enfermedad de alta prevalencia y es más prevalente en latinos con ancestros de nuestro lugar de origen, o sea, amerindios, mal llamados, digamos, o aborígenes autóctonos de nuestro continente. La edad, esto aumenta con edad, pues estamos hablando de algo que se precipita y queda durante un tiempo, porque son raros los casos en donde una persona forma cálculos rápidamente. Usualmente esto es un trastorno metabólico que se va generando a medida que uno va creciendo en edad, está muy asociado con el tipo de alimentación que tenemos. En este caso particularmente la litiasis biliar está muy asociado con el aumento de peso o con la disminución rápida de peso. ¿Por qué? En el aumento de peso, en la obesidad propiamente dicha, la persona tiene un alto contenido de colesterol en su cuerpo y en su sangre, dando vuelta por su torrente sanguíneo, termina precipitando en la vesícula biliar o incluso en el riñón. O sea, ese colesterol puede dar origen a múltiples trastornos en el cuerpo. Y en cuanto a una dieta o una pérdida rápida de peso, también es un factor de riesgo, ya que la persona que pierde rápidamente
peso está desprendiendo las grasas, sobre todo si esta viene acompañado de algún tipo de tratamiento farmacológico, donde literalmente desprenden las grasas y esas grasas tienen que salir por algún lugar. A veces salen a través del riñón, a través de la bilis, a través de las heces, pero debe ser eliminado del cuerpo. Y es ahí cuando estos fármacos rompen estos ácidos grasos, terminan dando vuelta y pueden llegar a ir a la bilis y precipitar en la vesícula biliar. El sexo se da más en mujeres debido al estrógeno y al uso de los anticonceptivos. Dependiendo cuanto más estrogénico sea el anticonceptivo, mayor es el riesgo de que presente una litiasis biliar. Antecedentes familiares de litiasis, porque si bien no es una enfermedad genética, todas las personas tenemos predisposición a presentar enfermedades que se dan a lo largo de nuestro grupo familiar. Y si estamos teniendo tíos, abuelos, tíos, primos que sufren o sufrieron, fueron operados por litiasis biliar, puede estar debiéndose a un trastorno metabólico de nuestro grupo familiar. Así que es un concepto a tener en cuenta para ir haciendo en chequeos generales por lo menos una evaluación de cómo está nuestro sistema hepático y cómo está nuestra vesícula biliar. Factores derivados del origen, de la raza, es más frecuente en nativos americanos, ya sea del norte o del sur, e incluso en ascendencia del norte de Europa. Obesidad e hiperlipidemia, ya les expliqué, el embarazo más dado por las hormonas, enfermedades o situaciones como cirrosis, enfermedad o recesión ileal, que es básicamente enfermedades que afectan al intestino delgado, intolerancia a la glucosa, ayunos prolongados, fármacos hipolipemiantes, que son los que ayudan a bajar de peso, la diabetes mellitus, que es un trastorno metabólico, los niveles bajos de HDL, que es el colesterol bueno que tenemos dando vuelta a nuestro cuerpo, la nutrición parenteral total y algunas otras enfermedades. Como criterio diagnóstico, la colelitiasis usualmente es asintomática. La persona recién presenta síntomas cuando ya tiene demasiados cálculos en la vesícula y esto comienza a acumular o a tener una obstrucción en su flujo normal, una obstrucción de las vías biliares, donde ya presenta trastornos después de la comida. Es muy, muy raro que la persona consulte cuando recién se están formando los cálculos. Hay veces en los cuales se presenta una ligera intolerancia a la comida, sobre todo aquellas personas que son muy conscientes de su cuerpo y enseguida presentan, no sé, un malestar, náusea, un cambio en su regularidad intestinal y consultan con el médico y se encuentran con que tienen las famosas arenillas en la vesícula, que no son más que la formación, el comienzo, el inicio de la formación de estos cálculos. Algunos tienen tendencia a formar solamente arenilla, lo van eliminando y causa cierta irritación, pero sin llevar a una lesión propiamente dicha de los conductos biliares. Si eso se mantiene en el tiempo, puede llegar a formar cálculos más grandes. Pero la mayoría de las personas consultan cuando los cálculos ya son grandes y causan una obstrucción. Para el diagnóstico sirve una ecografía abdominal, que es siempre lo primero que se realiza. Esta técnica de visualización, que es la ecografía, permite ver cálculos que sean mayores a 5 milímetros de diámetro con una alta sensibilidad y especificidad. Significa que este tipo de estudio diagnóstico permite ver elementos muy pequeños, como hablamos de este tipo de arenilla. Algunos cálculos pueden ser únicos, aunque la mayoría de las veces se presentan en múltiples tamaños, formas, incluso pueden estar en conjunto la famosa arenilla, aquellos que están iniciando, de 5 milímetros, de 10, y hay personas que se han sacado
cálculos del tamaño de una canica, incluso hay gente que ha dicho que se ha sacado cálculos más grandes. Así que podemos estar bajo la certeza de que la mayoría de las veces no es único los cálculos, aunque sí la ecografía no permite o no visualiza correctamente cuando los cálculos están en la vía biliar principal. ¿Por qué? Porque están ocultos por parte del hígado, entonces es difícil ver la vía principal. Pero fíjense, esto es lo que sería el hígado, la vesícula, porque es un saco, por eso se ve negro, y esto que se ve acá sería una no tan pequeña piedra o cálculo dentro de la vesícula biliar. Las vías biliares estarían ocultos aquí por el cuerpo del hígado, por eso son más difíciles de ver ese tipo de cálculo. En la colelitiasis, el síntoma principal y la razón por la que la mayoría de las personas consultan es por el cólico biliar, que se debe a la interrupción o la obstrucción, ya sea total o intermitente, del conducto cístico o del colédoco propiamente dicho. Tenemos dos grandes definiciones, las dos son correctas, a mí me gustó, por eso las pongo, donde la primera dice que es un dolor grave constante en el epigástrico en el cuadrante superior derecho del abdomen. El dolor puede irradiarse a la espalda, escápula derecha u hombro. Fíjense que incluso puede ser confundido con otros tipos de trastorno. El dolor a menudo empieza bruscamente después de una comida y puede durar hasta 5 horas. Frecuentemente se acompaña de náusea y vómitos. Y en otras bibliografías ustedes pueden encontrar que se define como una crisis de dolor abdominal de al menos 30 minutos de duración con 3 características principales. Debe estar localizado en el epigastrio o hipocondrio derecho, que puede irradiarse al dorso del mismo lado, presencia de al menos un episodio de elevada intensidad, aparición entre 1 y 3 horas después de una comida, generalmente se asocia a náuseas y vómitos que no alivian la molestia. Las personas que sufren el cólico biliar insisten en que es un dolor agudo, grave, intenso, punzante, que se da en el hipocondrio derecho o en el epigástrico. Incluso muchas veces inicia en el epigastrio y la persona cree que tiene úlcera antes que una colecolitiasis. A eso se suma que tiene náuseas y vómitos. Ambos conceptos están bien. Me gustaron mucho cómo estaban formulados, por eso se los puse, porque fíjense que para algunas bibliografías es un inicio brusco y dura hasta 5 horas, y en otros episodios se suele presentar durante 30 minutos de duración y se da cada vez que la persona come. Entonces, van a tener aquellos pacientes en donde el inicio es brusco y dura durante mucho tiempo y eso lo lleva a la consulta médica. Y en otros casos, el dolor empieza después de haber comido una comida, cualquier tipo de comida, pero es más fuerte cuando se come un tipo de comida pesada, algo graso. En nuestra región sería, no sé, un guiso, un nendaipú con chorizo, una cosa así, que son comidas un poco más pesadas, que pueden llevar a presentar estos picos de dolor de hasta 30 minutos de duración. Y luego baja la intensidad. Entonces muchas veces la persona asocia con que simplemente le cayó mal la comida y tarda en ir a hacer el diagnóstico. O incluso este dolor de 30 minutos de duración se debe más a una obstrucción intermitente que a una obstrucción completa, que se puede dar en este caso en el concepto 1, que sea una obstrucción completa del conducto biliar. Cuando ese cólico biliar cede rápidamente se le llama cólico biliar simple y hay dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Usualmente ese se llama signo de Murphy. Cuando el médico toca el hipocondrio derecho y la persona hace una reacción de defensa, es decir, tratar de oprimir la zona del dolor, se considera que es la confirmación de que se trata de la vesícula biliar. El síndrome de la colecistitis
aguda, que fíjense que tuvimos nosotros primero hablando de colelitiasis. Colelitiasis, litiasis son cólicos o, pequeñas piedras en lo que es el conducto biliar. Ahora vemos lo que es la colecistitis derivada de esas colelitiasis. ¿Qué significa? Que es la inflamación de la pared de la vesícula biliar debido a la obstrucción de ese conducto cístico por algún cálculo. Traduciendo, es la inflamación de la vesícula que se da cuando se obstruye el conducto de salida de la bilis y lleva a tener un dolor abdominal agudo en el hipocondrio derecho que se acompaña con vómitos intensos, escalofríos y fiebre. A la exploración aparece también la defensa muscular involuntaria llamada signo de Murphy o una masa dolorosa en la región vesicular. En el análisis clínico que se da tanto en la colelitiasis como en la colecistitis aguda, los análisis clínicos nos van a dar que aparecen leucocitosis en aumento, con aumento de la transaminasa, fosfatasa alcalina y amilasa en concentraciones moderadas. La ictericia puede estar presente en el 20% de los pacientes. La ecografía es la técnica de elección para el diagnóstico, con una sensibilidad hasta el 96%. En esta ecografía se puede ver los cálculos impactados en el cuello vesicular, la vesícula distendida, la pared engrosada mayor a 3 milímetros con doble halo, lo que da un signo de edema en la pared, que suele estar presente en el 70% de los pacientes, y signo de Murphy positivo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con colelitiasis y colecistitis? El dolor en la colelitiasis es de aparición brusca, grave, constante, se da en el epigástrico y en el hipocondrio derecho, puede irradiarse a la espalda, escápula derecha y hombro, dura de 30 minutos a 5 horas. En la colecistitis también aparece bruscamente, es grave, constante, se da solamente en el hipocondrio derecho, no tanto en el epigástrico como suele pasar en la colelitiasis. Se puede irradiar a espalda, escápula, pero el dolor dura de 12 a 18 horas y se agrava con el movimiento e incluso con la respiración. Síntomas asociados en la colelitiasis solamente náusea y vómitos. Sin embargo, en la colecistitis, anorexia, náusea, vómito, dolor y defensa en el hipocondrio derecho, escalofrío y fiebre. Complicaciones: que esta colelitiasis se transforme en colecistitis, cause obstrucción del conducto colédoco con ictericia y posible daño hepático, obstrucción del conducto colédoco con pancreatitis. Y en el caso de la colelitiasis puede haber gangrena, perforación con peritonitis, colecistitis crónica, empiema, formación de una fístula iliobiliar. Este tipo de complicaciones es cuando lo que estaba dentro de la vesícula biliar comienza a, aparte de la inflamación, tiene una infección. Recuerden que en el hígado llega todo lo que nosotros comemos por vía oral y muchas veces pueden migrar bacterias y esta bacteria va a la sangre, lo capta el hígado lo elimina por la bilis y va a parar a una vesícula inflamada que se transforma en un caldo de cultivo para que esta bacteria o microorganismo se regenere, reproduzca y comience a generar pus, por eso dice empiema, o incluso debilita tanto esa inflamación en la pared que causa una fístula, que la fístula no es más que la formación de un conducto anormal entre órganos. Por ejemplo, una fístula entre la vesícula y el hígado, una fístula entre la vesícula y el intestino, que ese comúnmente se llama iliobiliar, que es cuando se unen parte de las asas intestinales del intestino delgado con la vesícula biliar.
Otras técnicas para llegar al diagnóstico, el ATAC y la resonancia magnética abdominal. Las complicaciones más frecuentes y de mayor gravedad son el empiema vesicular, formación de pus dentro de la vesícula, performación vesicular libre de la cavidad peritoneal que causa una peritonitis, que suele ser bastante grave, ya que no solamente, si está con pus, va a infectar todo el peritoneo, y si solamente es bilis, esa bilis es de un pH básico, y el pH básico puede causar daño en el resto de las estructuras anatómicas, como irritación, inflamación, que puede llevar a otras complicaciones más graves dentro del peritoneo. La fístula biliodigestiva con probable hilio biliar secundario, estos se reconocen con una radiografía abdominal. Fíjense, esta es una vesícula inflamada que puede llevar a otro tipo de complicaciones. La mayoría de los cálculos que se encuentran en la vía biliar son de colesterol y se producen en la vesícula biliar. Con menos frecuencia se originan en la misma vía biliar con consecuencia de la infección crónica en caso de estenosis del hepático común o del colédoco. Estos cálculos son pigmentarios o mixtos, y en el 5 o 10% de los pacientes con litiasis biliar sintomática coexisten cálculos en la vía biliar. Es posible que la exploración radiológica o quirúrgica de la vía biliar en un enfermo con un cuadro típico no demuestre los cálculos porque ya han pasado al tubo digestivo. Lo que significa es que después de haber realizado la cirugía y retirado la vesícula biliar, los cálculos que pudieron haber quedado en la vía biliar, estos son llevados hacia lo que es el duodeno y luego expulsados con la materia fecal, con lo cual ya no están más en el tubo. La forma clásica de presentación es la coexistencia de dolor, ictericia y coluria. Analíticamente, la colestasis hiperbilirrubinemia conjugada, elevación de la fosfatasa hialina y la enzima GGT y elevación de la transminasa por lo general de 5 veces al valor normal, se normaliza en 3 o 5 días. Esto es análisis de laboratorio que se le va realizando a la persona donde está elevada la fosfatasa, elevada la transaminasa, casi siempre 5 veces más allá de su valor normal, que luego de 3 a 5 días se normalizan. Por eso es frecuente que el médico vuelva a pedir un análisis de sangre con valoración hepática en las personas que se hacen una cirugía. En la ecografía se puede ver un colédoco dilatado mayor de 6 a 7 milímetros con vesícula y de 8 milímetros en la colistectomizado, es decir, que ya se le ha sacado la vesícula biliar. La ecografía nunca descarta la presencia de cálculos en lo que es la vía biliar, porque como le dije anteriormente, en la ecografía está la estructura del hígado, que el hígado es un órgano denso, compacto, entonces no deja ver lo que está detrás de él, y por ende es difícil ver si hay cálculo o no en la vía biliar, con lo cual se recurre a lo que es la ecoendoscopía, que es hacer una endoscopía con una cámara endoscópica que permite ver desde el interior, desde el estómago, por ejemplo, la parte de atrás del hígado. Entonces se puede hacer el diagnóstico de la coledocolitiasis, es decir, pequeños cálculos en el conducto colédoco, o la resonancia magnética, sí o sí nos va a dar eso. Complicaciones con la angitis aguda, que es una inflamación aguda del colédoco, abscesos piógenos intrahepáticos, y la pancreatitis aguda son las consecuencias más graves. El tratamiento son precisión diagnóstica, sí o sí hay que ver los cálculos y estar seguro de que la vesícula biliar está, digamos, llena o está comprometida con los cálculos biliares. Conocimiento de la historia natural de la enfermedad, es decir, hacer una buena anamnesis de cuándo empezaron los síntomas, cuál es el tipo de, dice, eventuales factores de riesgo asociados al paciente, es decir,
su estilo de vida, la dieta que lleva, si estuvo haciendo algún tratamiento para adelgazar, si desayuna, qué tipo de comida realiza, si hay antecedentes de tratamientos biliares o de problemas biliares en su familia. Hacer toda una buena anamnesis para ver cuáles son los factores que están asociados a este paciente que le pudo llevar a tener la litiasis biliar. La mayoría de los pacientes se tratan con procedimientos quirúrgicos, casi siempre la extracción de la vesícula, pues no se le directamente, por más que sea endoscópica, se retira el cálculo y se le saca la vesícula completa. Si va a cirugía, es extracción completa de la vesícula y muchas veces queda con lo que se llama un pequeño drenaje por 3 a 4 días, que es un drenaje con tubo en T. Ya vamos a ver enseguida qué es el tubo en T. La técnica laparoscópica ha reemplazado la técnica clásica, con lo cual la persona está menos tiempo en el hospital y la recuperación es corta y con menos morbilidad. Porque en la clásica, recuerde que es una cirugía común, que es la apertura de la piel, músculo, aponeurosis y que puede tener de 7 a 8 centímetros de largo, la extracción de la vesícula y bueno, la colocación del tubo en T. El riesgo quirúrgico de la colecistectomía de por sí es mínimo, son muy pocas las veces que tienen complicaciones, solo en muy casos seleccionados son aplicables tratamientos no quirúrgicos. Es decir, son personas que tienen, por ejemplo, trastorno en la coagulación, donde existe más el riesgo de muerte por una trombosis o una trombocitopenia, pacientes que pueden llegar a sufrir un sangrado excesivo solo por la cirugía misma. Entonces, en ese tipo de pacientes se derivan otro tipo de tratamientos que no son los quirúrgicos. Entonces, antes de pasar a esos otros tratamientos no quirúrgicos, es muy común, sobre todo, por ejemplo, en el Hospital Llano o en el Hospital Vidal, que se encuentren ustedes con pacientes que salen de una colecistectomía con un tubo o drenaje en T. A veces viene adosado a un recipiente estéril como una bolsita y otras veces vienen directamente en lo que se llama lo que es un sachet de suero vacío en acordeón, que se pliega ese sachet en forma de acordeón, se lo conecta al dispositivo que sale del paciente, al dispositivo de tubo en T, y se lo conecta a ese recipiente, y ese recipiente, a medida que se va llenando de líquido y volviendo a su tamaño normal, estirándose, porque es un plástico, va haciendo una especie de fuerza de succión que permite que se drene el contenido del tubo en T. Básicamente, este tubo sale del paciente. Vamos a ver si me deja dibujar. No, no me deja dibujar. Este tubo sale del paciente en el hipocondrio derecho. Básicamente, la parte ancha larga de la T, que es esta, está dentro del paciente y la otra sale hacia afuera del exterior. Y es acá donde se conecta a otro recipiente. Por eso se lo llama tubo en T. Entonces, nosotros como enfermería, lo que tenemos que hacer con este tubo en T es primero asegurarnos que esté correctamente conectado al recipiente estéril, que puede ser una bolsita, estéril puede ser un sachet de suero en forma de acordeón, que sigue siendo estéril porque simplemente se desecha su contenido, que todos sabemos que es estéril por dentro, y se lo conecta.
Debemos mantener ese tubo por debajo del nivel de la herida quirúrgica del paciente, o sea, debe estar por debajo del hipocondrio derecho. Esta posición va a favorecer el drenaje por declive, digamos, por desnivel, y va a impedir el reflujo o la filtración de la bilis, que como le dije es básica y puede dañar la piel, porque la piel no está preparada para un contenido básico. El tubo en sí mismo disminuye la presión en el árbol biliar, que es justamente lo que se pretende después de la extirpación de la vesícula, donde va a haber mucha presión en lo que es las vías biliares comunes y hacia el duodeno, y esto puede causar un daño como una inflamación, una irritación que puede cerrar esos conductos. Y eso es lo que se trata de evitar con este tubo en T, mantener las vías biliares abiertas y permitir un buen drenaje de lo que pudiera haber quedado dentro del paciente. Nuestro trabajo, hay que vigilar el drenaje del tubo en T, su color y consistencia, y registrar lo que sale del paciente. En las primeras 24 horas esta puede ser de hasta 500 mililitros, justo después de la cirugía, y este va a ir disminuyendo a 200 mililitros o menos dentro de los 3 días. Incluso debe ser aún menor de 200 mililitros. El drenaje puede estar inicialmente teñido de sangre y va a ir cambiando a un color marrón verdoso. Recuerden que el color normal, o como normalmente se presenta, es una pigmentación verdosa. Todo lo que venga del hígado o la bilis, o compuesto por bilis o bilirrubina, es siempre de un color verdoso. Se debe informar inmediatamente en caso de que el drenaje sea de 500 mililitros o mayor después de 48 horas de haber pasado la cirugía. Las primeras 24 horas se considera normal hasta 500. Después, ya para las 48 horas, el drenaje debe ir disminuyendo de volumen hasta desaparecer. Los cálculos y el edema y la inflamación pueden obstruir los conductos por debajo del tubo, requiriendo algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, que hayan quedado pequeños cálculos en las vías biliares que no se vio en la ecografía, se retiró la vesícula, y la presión en acordeón por ejemplo, el sachet que se colocó, puede hacer que esos pequeños cálculos salgan por el tubo en T y se terminan obstruyendo justo ahí donde se unen con la piel, con lo cual hay que informar si el flujo se detiene antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque va a significar que se está obstruyendo alguna parte del tubo en T. Colocar al paciente en la posición Fowler favorece el drenaje por gravedad de la bilis. Valorar la piel en busca de fugas biliares durante los cambios de apósito. La bilis puede irritar la piel, puede ser necesario aplicar alguna porción de crema de Carayá, se llama, que es una crema muy útil para la piel y para evitar que el pegamento o ciertos pegamentos médicos dañen la piel. Por ejemplo, esta crema de Carayá se suele utilizar mucho en los pacientes que tienen una bolsita de colostomía, en donde el pegamento puede irritar la piel, entonces se cura esa piel donde se pega con crema de Carayá para que no se irrite tanto, o el mismo abocamiento de la ostomía para que no dañe. En este caso se utiliza para proteger y curar la piel en caso de que la bilis haya entrado en contacto con la piel. Enseñar a los pacientes a manejar el tubo cuando se giren, anden y realicen actividades de la vida diaria. Se debe evitar cualquier tipo de tirón o tracción del tubo. Y esto le tenemos que enseñar a nuestro paciente en caso de que se vaya a la casa con el tubo. Es muy raro. ¿Por qué? Porque a las 72 horas el drenaje debe parar. A veces lo que se hace es una cirugía laparoscópica, el paciente está unas 12 horas internado y se va con el tubo T y la bolsita de recolección a la casa. Entonces tenemos que enseñarles, si el volumen sigue en exceso después de las 48 horas, debe volver inmediatamente al hospital o consultar a su médico en caso de que vuelva a ingresar.
Le tenemos que enseñar signos de infección que puede presentar, es decir, dolor en la zona donde sale el tubo, que haya irritación, enrojecimiento, drenaje purulento, algún olor fétido, y le tenemos que enseñar que debe comunicar rápidamente todos esos signos al médico. Fíjense que el manejo del tubo en T no es muy complicado, es más control y observación que otra cosa. Bueno, en otros casos, el manejo del cólico biliar simple, la colecistitis aguda, la codeocolitis, pancreatitis aguda, no quirúrgica, usualmente se sugiere al paciente lo que se llama la litotricia extracorpórea. Esto nosotros más o menos lo mismo, es exactamente igual a lo que pasaba con los cálculos en el riñón. Este tipo de tratamiento no quirúrgico lo que busca es romper, fragmentar los cálculos en la vesícula o en el colédoco usando estas ondas de choque, hacerla lo más pequeño posible para que pueda salir por la vía natural, es decir, vaya por el colédoco, vaya al intestino y sea eliminado por la materia fecal. Lo mismo que pasaba con el riñón, solo que se iba a eliminar por la orina. En este caso, la idea es romper los cálculos a fragmentos lo más pequeño posible para que puedan atravesar el colédoco sin causar obstrucción y pueda ser eliminado a través de la vía fecal. Siempre hay que tener en cuenta que no terminen obstruyendo. Los mejores resultados se obtienen en pacientes con cálculos radiolúcidos únicos mayor a 3 centímetros. Fíjense que hasta deben cumplir cierto criterio los mismos cálculos que tienen, o sea que no es para todos, y se da justamente para tratar de no provocar algún tipo de lesión en los conductos biliares. Se trata de una terapia no definitiva, es decir, que no se garantiza de que realmente se vaya a eliminar todo, y de hecho en muchos casos hay un gran porcentaje de pacientes que vuelven a producir los cálculos, es decir, que puede quedar con fragmentos y estos fragmentos pueden volver a precipitarse y crearse nuevamente. Como profilaxis, prevenir la obesidad, que es el aumento de colesterol, para así disminuir el colesterol en sangre y en nuestro cuerpo, evitar los ayunos prolongados y controlar la diabetes mellitus y la dislipidemia en las personas. La diabetes mellitus de por sí es un trastorno metabólico que va a cambiar todo el cuerpo, y hay personas que tienen un elevado valor de colesterol en sangre, pero que no son obesas. Es decir, puede pesar 45 kilos, pero tener 300 de colesterol en sangre. Esa persona es susceptible a algún momento de su vida padecer litiasis biliar. En el proceso enfermero tenemos que valorar todo lo relacionado con la colelitiasis y la colecistitis, que es qué manifestaciones tiene actualmente, incluyendo el dolor en el hipocondrio derecho, la característica de ese dolor, si se relaciona con la comida y si es así, cuánto dura, hacia dónde se irradia, si después de la comida presenta náuseas y vómitos, si hay otros síntomas como y cuál es la duración, si tiene factores de riesgo, ya hablamos, antecedentes familiares, antecedentes propios de otros síntomas, como intolerancia a ciertas comidas, por ejemplo, que comienza a sentir que cada vez que come asado o que come chorizo, algún choripán o algo así, siente que le cae pesado. Bueno, esos son antecedentes previos que presenta la colelitiasis o colecistitis, que nos está indicando que ya no está tolerando bien el consumo de altos niveles de grasas en poco tiempo. Tenemos que indagar si no presenta enfermedades como diabetes, cirrosis o incluso la enfermedad inflamatoria intestinal,
si está haciendo dieta, si usa anticonceptivos, obviamente hombre o mujer, o posibilidad de embarazo. Digo hombre y mujer porque si bien no es anticonceptivo propiamente dicho, hay hombres que utilizan hormonas con estrógeno justamente para resaltar características más femeninas y ocultar las masculinas. Entonces hay que preguntar si no está haciendo algún tipo de tratamiento hormonal. En la exploración física tenemos que tener en cuenta el peso, valorar la piel, la esclerótica, valorar el abdomen, palparlo y ver si tiene presencia de dolor, si tiene el signo de Murphy, si hubo coloración en la orina, en las heces, y en laboratorio se van a ver los resultados de hemograma, de la bilirrubina, las enzimas pancreáticas y hepáticas. Y estos son algunos ejemplos de diagnóstico en un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente. Por ejemplo, desequilibrio nutricional por defecto relacionado con la anorexia y una pérdida de peso reciente, dolor relacionado con la vesícula inflamada o con las incisiones quirúrgicas, riesgo de infección relacionado con la posible contaminación bacteriana en la cavidad abdominal, ansiedad relacionada con la falta de información de la experiencia perioperatoria. Como resultado esperado, mantener el peso actual dentro de los 2.3 kilogramos durante las próximas 3 semanas, reanudar una dieta habitual, disminuyendo la ingesta de alimentos con alto contenido graso, expresar un adecuado control del dolor después de la cirugía, eso más o menos después de las 8 horas, y reanudar la actividad, permanecer libre de infección durante la internación, expresar una disminución de la ansiedad antes de la cirugía. Y algunas intervenciones en enfermería sería enseñar lo referente acerca de la vesícula biliar y la función de la bilis. Esto es para que entienda por qué debe hacer una dieta baja en grasa. Comentar la asistencia pre y postquirúrgica, incluyendo el autocuidado después del alta hospitalaria. Recuerden que nosotros en el preoperatorio ya le tenemos que enseñar cómo debe actuar después de la cirugía e incluso en su casa. Favorecer la movilidad tan pronto como se permita después de la cirugía, enseñar el cuidado en domicilio de las incisiones y reconocimiento de los signos de infección, revisar los alimentos de alto contenido graso para evitarlo y las formas de mantener el peso, proporcionar analgesia postquirúrgica según sea necesario y según indicación médica, obviamente, enseñar la utilización adecuada de analgésicos después del alta hospitalaria. Hasta acá es todo lo que tenemos que saber con respecto a la litiasis biliar. Recuerden que es un trastorno que se va presentando a medida que se va avanzando en edad. Sin embargo, no es tan común en las personas ancianas, sino que son más bien en personas entre los 40 y los 50 años. Y cuanto más añosa sea la persona, más probabilidades hay de que presente complicaciones como la colecistitis aguda y en este caso la pancreatitis aguda, que es lo que vamos a ver nosotros a continuación. En sí, la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo desarrollado sobre una glándula pancreática previamente sana y que clínicamente se caracteriza por dolor abdominal, aumento de las enzimas pancreáticas en sangre y orina, también por la liberación de enzimas pancreáticas en el propio tejido pancreático, lo que da lugar a su necrosis y hemorragia, aunque es habitual que se resuelva con una reconstitución morfológica y funcional del páncreas. Es decir, la pancreatitis aguda es un proceso de inflamación de lo que es el parénquima pancreático que previamente estaba sano, que presenta dolor abdominal y aumento de las enzimas en sangre y en orina. Esta pancreatitis aguda se puede transformar en una pancreatitis crónica, pero no es muy común, tampoco muy conocida, porque muchas personas no presentan las manifestaciones clásicas de la enfermedad. Los pacientes con pancreatitis pueden presentar efectos a largo plazo de la enfermedad con cambios crónicos en la producción enzimática y hormonal. Es decir, la pancreatitis crónica puede venir derivada de una pancreatitis aguda, pero es una enfermedad insidiosa, es decir,
no presenta dolor, pero sí la persona va teniendo cambios a nivel enzimático y a nivel hormonal. En la pancreatitis aguda, al ser un trastorno inflamatorio, puede llevar a la autodestrucción del páncreas por sus propias enzimas a través de la autodigestión. Recordando un poquito lo que es la fisiología del páncreas, el páncreas tiene una función endocrina y exócrina. En la endocrina libera lo que son las hormonas como la insulina, glucagón y la somatostatina. Y en la exócrina liberaba lo que se llamaba el jugo pancreático. Este jugo pancreático tiene la particularidad de ser o estar compuesto por enzimas que tienen la habilidad de degradar proteínas. El problema con este jugo pancreático o estas enzimas pancreáticas es que no diferencia si son proteínas animal, vegetal o humana. Ellos simplemente van y degradan proteínas. Y si por alguna razón se obstruyen los conductos y ese jugo pancreático queda atascado dentro del páncreas, este comienza literalmente a comerse las paredes del páncreas. Por eso habla de una autodigestión, comienza literalmente a devorar las proteínas que tiene el propio páncreas. La forma más leve de pancreatitis aguda es la edematosa intersticial, da lugar a la inflamación y al edema del tejido pancreático. Si nosotros actuamos, es decir, la parte médica actúa en esa etapa, se resuelve el edema, se resuelve la inflamación y el páncreas vuelve a estar como debería estar morfológicamente hablando. O sea que es autolimitada en el tiempo y se resuelve hasta dejar al paciente otra vez con una funcionalidad óptima de su páncreas. Sin embargo, hay una presentación mucho más grave de la enfermedad llamada pancreatitis necrotizante. El nombre ya nos está indicando a qué se refiere. Es una inflamación con hemorragia y necrosis del tejido pancreático, es decir, que el páncreas no solamente se inflama, sino que sangra y a su vez hay muerte del tejido circundantes del páncreas. Se da mucho en adultos de mediana edad, su incidencia es mayor en hombres que en mujeres, se asocia generalmente con la litiasis biliar en mujeres y con el alcoholismo en el hombre. Algunos pacientes se recuperan completamente, otros presentan ataque recurrente y algunos desarrollan lo que se conoce como la pancreatitis crónica. Es decir, la fisiopatología puede estar dada por la litiasis biliar o por el alcoholismo en hombre. El alcoholismo no por el consumo de la sustancia en sí, sino como lo vimos anteriormente, lo que el alcohol puede causar en el hígado que lleva como consecuencia a la presentación de la cirrosis o una hepatitis no infecciosa, donde hay un edema del parénquima, de lo que es el hígado que obstruye las vías biliares y obviamente va a llevar esa inflamación a una obstrucción a lo que son los conductos del páncreas y que la persona desarrolle pancreatitis aguda. Entonces, desde el punto de vista de la etiología, entre el 85 y el 95% de la pancreatitis aguda se debe a la litiasis biliar, más en mujeres mayores de 60 años, el alcoholismo en los hombres e idiopáticas en un 20%, que hay teorías, idiopáticas significa que son propias del páncreas, es decir, que el propio páncreas por alguna razón X se inflama, se edematiza y en algunos casos se necrotiza y genera la pancreatitis aguda. Hay una teoría que habla de la presentación de microlitiasis provenientes de la vesícula biliar, esa famosa arenilla. Bueno, la teoría dice que esas microlitiasis, o sea,
pequeña formación de cristales de colesterol vienen hasta la segunda porción del duodeno, se quedan en la ampolla de Vater y en vez de salir del duodeno, lo que sería la luz del duodeno, termina migrando hacia el interior del páncreas y causando la obstrucción o lesión dentro del páncreas. Esa es la teoría de las microlitiasis. Sin embargo, no está científicamente comprobado, es simplemente una teoría. Y en niños, la pancreatitis suele estar asociada a traumas intestinales o enfermedades sistémicas. Otra etiología puede ser la hipertrigliceridemia, es decir, el aumento de triglicéridos en sangre, que sea una consecuencia postquirúrgica de cirugía de estómago de las vías biliares, obstrucción del conducto pancreático por tumores, por división del páncreas, fármacos como la acitioprina, clorotiazida, estrógeno, furosemida, sulfamida. Fíjense que estos, desde acá de la sulfa hasta la penicilina, son antibióticos, es decir, que hasta ciertos fármacos pueden llevar a la pancreatitis agudas, infecciones como hepatitis, parotiditis, rubiola, el citomegalovirus, este es el citomegalovirus, Cándida y Ascaris. El citomegalovirus es una infección, este es el nombre del microorganismo, citomegalovirus. Es muy común que que cause primariamente infecciones respiratorias, más graves en niños menores de 1 año. Esos niños, o este mismo citomegalovirus, puede migrar por sangre hacia el páncreas y causar una pancreatitis aguda. Otras son las metabólicas como el hiperparatiroidismo, trasplantes renales, cardíacos e hepáticos, alteraciones estructurales del duodeno, vías biliares y páncreas. El embarazo no es muy común, pero puede. Ciertas toxinas como el veneno de la serpiente de cascabel suele causar este tipo de trastornos pancreáticos, ya lo había dicho, puede causar un daño muy grave en el hígado, pero también lo puede hacer en el páncreas. Recuerde que es todo un proceso, están todos comunicados uno con otro. Colagenosis derivadas, por ejemplo, de lupus eritematosos sistémicos o alteraciones en factores de la coagulación como el PTT, la porfiria aguda intermitente, que también es una enfermedad infecciosa. El diagnóstico, casi entre el 85 y 100% es el dolor en el epigástrico que se irradia a los hipocondrios y a la espalda en forma de hemicinturón. Es decir, que afecta a toda la parte anterior desde el epigástrico hacia el hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Náusea y vómito en el 90% de los casos y distensión abdominal con pared intestinal, es decir, que tiene una sensación de hormigueo intestinal. Las manifestaciones físicas son fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión, icterixia, signo de Cullen y de Gray-Turner, shock. En la pancreatitis aguda es un inicio brusco de dolor en el epigástrico e hipocondrio izquierdo grave que puede irradiarse a la espalda. Náusea, vómito, fiebre, disminución de los ruidos intestinales, distensión y rigidez abdominal, taquicardia, hipotensión, piel fría y sudorosa, posible ictericia, no siempre, los signos de Cullen, que es un hematoma en los flancos, y el signo de Cullen, que son hematoma periumbilical. Y en la pancreatitis crónica, es decir, si esto continúa, dolor epigástrico en hipocondrio izquierdo recurrente irradiado a la espalda, anorexia, náusea y vómito, pérdida de peso, flatulencia, estreñimiento y esteotorrea. Este es el síndrome de Cullen, que es como una coloración o pigmentación de la piel alrededor del ombligo, y esto es el signo de Gray-Turner, que es como un hematoma en el flanco lateral derecho, ya yendo un poco más hacia la espalda. Son raros, pero suelen presentarse en una pancreatitis aguda. En laboratorio vamos a ver leucocitosis, elevación de la bilirrubina, de la fosfatasa alcalina,
elevación de las enzimas pancreáticas, entre ellas, y las que nosotros debemos valorar, son la amilasa y la lipasa. 3 veces al valor normal de lo que debería, es muy sensible, pero tiene poca especificidad, que significa que esta amilasa puede estar elevada por otro tipo de trastorno metabólico que no sea la pancreatitis, o sea que la amilasa elevada por sí sola no nos dice que realmente tenga una pancreatitis, pero sí al estar elevada esa junto con otras más nos va a dar el criterio diagnóstico. Se inicia su elevación a las 6 a 12 horas y normalmente a las 48 horas. La lipasa, que es mucho más específica, dura elevada durante 3 a 5 días. Es decir, que si estas dos están elevadas, nos da el diagnóstico con certeza de que tiene una pancreatitis. También se divide el TAP, que es el péptido activador tripsinógeno, TAP por sus siglas en inglés, que es el marcador más precoz de la amilasa con poca disponibilidad. Y el UCI-Stauli, que es un perfil hemiabdomen derecho, que nos permite dar el diagnóstico del lado derecho del abdomen. Esto simplemente es para que ustedes sepan los valores normales y lo que significa en un trastorno hepático la elevación de la misma. En el caso de la amilasa aumenta de 2 a 12 horas desde el inicio de la pancreatitis, 2 a 3 veces los valores normales, se normaliza más o menos al cuarto día. La lipasa aumenta los niveles, se mantiene elevado de 7 a 14 días, tripsinógeno sérico elevado puede estar disminuido en la pancreatitis crónica. La amilasa en orina aumenta en la pancreatitis, la glucosa sérica puede aumentar de forma transitoria, la bilirrubina se puede deber un aumento en la compresión del conducto colédoco, puede aumentar en este trastorno. Y la leucocitosis indica inflamación y generalmente está presente en la pancreatitis aguda, que significa que se eleva por arriba de 10.000 milímetros cúbicos los leucocitos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que toda esta sintomatología y esta elevación de los valores de laboratorio también se pueden deber a lo que es la perforación de una víscera hueca, intestino, estómago, intestino delgado grueso. Una isquemia colecistitis aguda, es decir, inflamación de la vesícula biliar. Una isquemia mesentérica, estamos hablando de una obstrucción o un sangrado de la arteria mesentérica y de las zonas que irriga. Un embarazo ectópico, que es cuando el embarazo sea fuera de lo que es el útero y termina en el peritoneo. El infarto agudo de miocardio, la apendicitis y la diverticulitis. Son enfermedades que pueden dar el mismo signo y síntomas, incluyendo el laboratorio, pero que no es pancreatitis aguda. Criterios que tenemos que tener en cuenta con respecto a la pancreatitis. Clínicos, es decir, lo que nosotros vemos, que el paciente comience con taquicardia, hipotensión, insuficiencia respiratoria renal, que presente síndrome coagulación intravascular diseminada, shock, los signos de Cullen y Turner o peritonitis. A nivel bioquímico, que la proteína C reactiva esté elevada dentro de las 48 horas, que haya una hemoconcentración mayor al 44% y que no disminuye, acá está la flecha, que no disminuye en 24 horas. Los factores que pueden llevar a una mayor mortalidad son la edad, a mayor edad del paciente, mayor riesgo de mortalidad, la obesidad y que tenga un alto nivel de ácidos grasos en sangre, hiperlipidemia. Otros criterios clínicos y no bioquímicos son suficientemente sensibles ni específicos para identificar a los pacientes con pancreatitis aguda grave. Tenemos varias escalas de valoración, la de Ranson, Glasgow, Apache 2 y el de score radiológico, que es el de Baltasar ideal dentro de las 48 o 72 horas.
Vamos a ver uno solo, perdón, que es el de Ransom. Esta escala de Ransom se da al ingreso y durante las primeras 48 horas. ¿Cuáles nos van a indicar determinados valores? ¿Qué se tiene en cuenta el ingreso? La edad mayor de 55 años, que la glucemia esté elevado por arriba de 200, que tenga una leucocitosis mayor a 16.000 glóbulos blancos en milímetros cúbicos, que el LDH sérico esté elevado por arriba de 350, que la transaminasa glutamínico oxalacética, que es el TGO, esté elevado por mayor de 250 unidades internacionales por litro. Y después se le vuelve a hacer un análisis de laboratorio durante las primeras 48 horas de haber ingresado. Se ve en el laboratorio una disminución del hematocrito mayor al 10%, aumento de la uremia mayor a 5 miligramos por decilitro. Hay una disminución de la presión parcial de oxígeno a menos de 60 milímetros de mercurio, un déficit de base, es decir, disminuye el bicarbonato a nivel metabólico por mayor a 4.000 equivalentes litros. Comienza a haber retención de líquidos por parte del paciente, puede haber edemas periféricos, puede haber una ascitis, hasta 6 litros de acumulación, y calcemia, es decir, una disminución del calcio de menos de 8 miligramos decilitro. Entonces, todos estos criterios que se tienen en cuenta le dan ciertos puntos al paciente. La edad, la leucocitosis, la glucosa, el GTO, el HDL, esto es al ingreso y a las 48 horas. Si tiene un Ransom menor a 3, hay un 0 posibilidad de mortalidad. Igual o mayor a 6, 50% de mortalidad, y un Ransom de 3 a 5 con correlación deficiente ya es considerado grave y mortal para el paciente. Es decir, que esta escala que se mide al ingreso y 48 horas después es el que nos va a dar los criterios de gravedad y de mortalidad en este caso. Otros estudios que se utilizan aparte de la escala de Ransom son la radiografía simple de abdomen, de tórax, la ecografía abdominal, la TAC abdominal, la resonancia magnética abdominal y la angiografía y o embolización, es decir, cómo se encuentra la parte vascular del páncreas. Entonces, se indica en la TAC cuando la pancreatitis aguda es grave con una escala de Ransom mayor a 3. Una pancreatitis aguda que no mejora después de 72 horas o que empeora, lo cual hace dudar el diagnóstico, en las 48 o 72 horas de inicio del cuadro clínico. ¿Y cuáles son los criterios que nos van a llevar que está habiendo necrosis pancreáticas de este paciente? Primero, que no mejora los síntomas después de 48 horas. Un paciente sin necrosis tiene 0 posibilidad de muerte, pero un 6% de complicaciones. Fíjense que sigue siendo un número bastante bajo. Sin embargo, si la persona presenta un promedio de 30% o menos de necrosis, no va a morir, pero sí va a quedar con trastornos metabólicos. Y es un alto número de posibilidad de que quede con ese trastorno. Y si hay una necrosis mayor al 30%, tiene hasta un 30% de probabilidad de muerte y sí o sí va a quedar con alguna comorbilidad de por vida, es decir, que ya su páncreas no va a funcionar, va a haber ciertos alimentos que no va a poder comer, va a cambiar su estilo de vida, ya que el páncreas se encarga de regenerar muchos tipos de enzimas, se encarga de la insulina, del glucagón, de la somatostatina. 2 de ellos se encargan de la regulación del azúcar en sangre. Si ya no va a tener la misma funcionalidad y va a perder parte de su estructura, es muy probable que se quede sin
células de Langhans, donde se hacen las células beta, que son las precursoras, que son las células beta generadoras de la insulina, y esa persona puede quedar con deficiencia en la insulina y llevarlo a una diabetes mellitus del tipo 2 o incluso una diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1 es la ausencia de insulina en el cuerpo. Es común en jóvenes, pero también se puede dar el tipo 1 en pacientes post-pancreatitis necrocitante, es decir, en aquello donde hay necrosis y pérdida del tejido pancreático. Acá tenemos un páncreas y acá hay necrosis del tejido, donde aquí esta persona se la lleva a cirugía y literalmente se extirpa esa parte del órgano que está, en este caso, del páncreas. En este caso nos muestra una colección líquida, gruesa, de más de 4 semanas de evolución. Esto es un absceso, es una acumulación de pus dentro del páncreas. Usualmente el tratamiento es un drenaje percutáneo, es decir, se perfora la piel del paciente y se drena el contenido que está ahí. Como tratamiento médico es el aporte hemodinámico, el tratamiento del dolor, la prevención de infecciones, aporte nutricional. A veces el tratamiento puede ser endoscópico, quirúrgico o percutáneo. Endoscópico para ver cómo se encuentra el hígado y lo que es la parte de los conductos pancreáticos. El tratamiento quirúrgico puede ser la extirpación de parte del órgano necrosado o de la inflamación propiamente dicho, retirar un absceso. O si el absceso está cerca de la piel, simplemente se perfora la piel y se drena el contenido. En cuanto al aporte hemodinámico, se debe reponer entre 4 y 6 litros por día, con lo cual esta persona va a tener un alto plan de hidratación, puede ser de 4.000, 4.500, o que se le dé un plan de hidratación de 4.000 con expansiones en determinadas horas del día. Se debe prevenir la hemoconcentración, es decir, que aumente la cantidad de hematocrito en sangre. Para el dolor, como siempre, se inicia con un AINES, un DOLAC intravenoso. Si no es suficiente para el dolor, se suele pasar a la morfina o a otros analgésicos más potentes. Es común que la pancreatitis fulminante, necrotizante, sea la que lleve a analgésico mucho más fuerte porque el dolor suele volverse insoportable. El paciente simplemente respira y ya le duele. Entonces muchas veces estos pacientes terminan con un alto contenido de analgésicos donde los AINES ya no le causan efecto y tienen que pasar ya a la morfina. En otros casos existe la administración de medicamentos al paciente con pancreatitis crónica con sustitución de las enzimas pancreáticas, que también se suelen dar este tipo de tratamiento en las personas que han perdido gran parte de su páncreas y ya no tienen la misma funcionalidad. Como le decía al principio, en una pancreatitis crónica, si bien no hay síntomas, sí hay un cambio en la producción de enzimas y de hormonas. Entonces hay que comenzar a darle al paciente las suficientes pancrelipasas, enzimas encargadas de funciones específicas en el tracto digestivo, para que pueda asimilar, porque básicamente lo que hacen las enzimas pancreáticas es tomar esos ácidos grasos, esas proteínas animales, vegetales, y las descomponen en sus componentes mínimos, porque nosotros nos comemos un asado, nos comemos una ensalada de lechuga, tomate, nos comemos un helado después de la comida, pero nosotros no absorbemos la carne, la lechuga, el helado. Lo que nosotros absorbemos es los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Básicamente las enzimas pancreáticas se encargan de degradar
las proteínas en sus componentes básicos, que son los ácidos grasos, y es eso lo que nosotros absorbemos. Al estar esta persona con pancreatitis aguda, necrotizante, donde pierde parte de su páncreas o pasa de pancreatitis aguda a pancreatitis crónica, donde ya hay un cambio y no produce las enzimas pancreáticas, se debe sustituir esos a través de otros. Usualmente se utilizan las enzimas pancreáticas de los cerdos, que es lo mismo que se utilizaba antes la insulina producida de los cerdos. En este caso lo que se usa es la pancreolipasa proveniente de los páncreas de cerdo para mejorar la digestión de carbohidratos y de grasa en el tracto digestivo, suministrando una fuente exógena de proteínas, de enzimas, proteasa, milasa y lipasa, que son las encargadas justamente de degradar los carbohidratos y los ácidos grasos, y los lípidos, por eso lipasa. El fármaco favorece la nutrición y disminuye el número de evacuaciones intestinales. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como enfermeros en la administración particular de este tipo de tratamiento de enzimas exógenas al cuerpo? Valorar que la persona no presente alergia a la proteína de cerdo, vigilar la frecuencia y consistencia de las heces, pesar al paciente cada 2 días y registrar los pesos, administrar, perdón, acá está mal escrito, administrar con las comidas, si no tiene recubierta entérica, los antagonistas H2 o los antiácidos pueden administrarse simultáneamente para evitar la destrucción de las enzimas por el ácido clorhídrico. Vigilar la aparición de efectos secundarios como erupción cutánea, urticaria, dificultad respiratoria, hematuria, hiperuricemia o dolor articular. Fíjense que la mayoría de estos son compatibles a síntomas de una alergia. Educación sanitaria del paciente y o familia de cuándo debe tomar, con qué comidas, con qué tipo de comidas. Si la marca del medicamento que van a tomar viene recubierto, no hay que aplastarlo, se ha de masticar o mezclar con alimentos alcalinos, por ejemplo leche o helado, y asegurarse de seguir la dieta prescrita y continuar con los medicamentos hasta que el médico lo aconseje. Prevención de una infección. La infección de necrosis, 30% de los pacientes con pancreatitis grave, es la principal causa de morbo y mortalidad, tiene una aparición tardía de 2 a 3 semanas y se le debe administrar antibióticos que penetren en el tratamiento pancreático como el imipenem y la cefalosporina de tercera generación y las quinolonas. Solamente si hay necrosis, si no, no hay necesidad de la administración de este tipo de fármacos, porque la necrosis está muy asociada a la presentación de puede llevar a la presentación de algún tipo de infección. El aporte nutricional es una dieta absoluta, nutrición precoz y nutrición enteral mejor que la parenteral. Entonces, en la mayoría de estos pacientes, en el tratamiento médico que se le da mientras está internado, es suplir completamente la dieta de ese paciente. Casi siempre, estos pacientes tienen una dieta parenteral. ¿Qué significa? Que comienzan con una alimentación a través de una avena, donde toda la alimentación lo recibe de una avena. Directamente no se le administran nada por boca. Pero si el paciente va mejorando su cuadro clínico de la pancreatitis, primero se suple completamente la alimentación. A medida que va mejorando el paciente en el tiempo, se le va a ir dando una nutrición precoz. ¿Qué significa? Que se le va a ir administrando agua por vía oral, que comienza a tomar un té negro. A veces se puede pedir yogur sin azúcares. Y luego ir dejando de lado la alimentación parenteral para que vaya haciéndolo a través de la vía enteral. Siempre va a ser mejor la vía enteral que la parenteral. Entonces, llevado un tiempo, la idea es que el paciente pueda volver a comer por sí mismo todos los alimentos.
Como proceso enfermero, lo primero es la valoración. Tenemos que hacer una buena anamnesis de los síntomas actuales, cuándo es el dolor, cómo se dio, cuándo inició, qué tipo de dolor es, qué lo precipitan, o sea, qué los aumenta, si el paciente lo conoce, por supuesto. Si tuvo anorexia, desde cuándo, cómo se dio cuenta que empezó, las náuseas, vómitos, cómo son, las flatulencias, cuándo se da, a qué horario, si son molestos, si son dolorosos, si presenta diarrea o estreñimiento o algún cambio en la consistencia de las heces, si hubo pérdida de peso reciente, si hay antecedentes de episodios previos de litiasis biliar, si toma alcohol, la cantidad y la duración, si toma medicamentos, qué tipo de medicamentos. Ya vimos que ciertos fármacos y ciertos antibióticos pueden causar una pancreatitis aguda. A la exploración física, obviamente los signos vitales, la constante vital ortostática, los pulsos periféricos, la temperatura, coloración y temperatura de la piel, presencia de hematoma en flancos o periumbilical. Algunos diagnósticos de enfermería sería fatiga relacionada con la disminución de la producción de energía metabólica, desequilibrio nutricional por defecto relacionado con la hospitalización prolongada, las restricciones dietéticas, alteraciones de la digestión, déficit de autocuidado, baño, higiene. Nivel 2 requiere la ayuda de otra persona, supervisión y enseñanza relacionada con una disminución de la fuerza o resistencia. Aquí yo especifico cuál de los autocuidados no puede realizar, en este caso es baño e higiene, y a qué se debe en realidad. Esto es un poco más NANDA, donde hablamos de nivel 1, 2, 3 o 4. En este caso requiere de otra persona, supervisión y enseñanza, todavía no es absoluto. Relacionado con la disminución de la fuerza y la resistencia. Riesgo de cansancio en el desempeño del papel del cuidador relacionado con la inexperiencia con las tareas de asistencia. Resultado esperado, establecer una prioridad en actividades diarias y semanales, incorporar un periodo de descanso en la actividad diaria. Es decir, trataremos de buscar que esta persona pueda ingresar a sus actividades diarias y que pueda realizar esas actividades teniendo en cuenta su cansancio, su fatiga, o teniendo en cuenta la cantidad de energía que tiene para hacerlo. Ganar peso por semana, bañarse y mantener una higiene personal sin ayuda. Los miembros de la familia verbalizarán la comodidad de la asistencia necesaria proporcionada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como enfermeros teniendo más o menos en cuenta esos diagnósticos que acabamos de ver? Primero, le vamos a explicar a esa persona que la fatiga es normal debido a su enfermedad, debido a la pancreatitis aguda, que lo fatiga mucho, o sea, que no se asuste, que no se sienta mal, que no tenga una baja percepción personal como que se sienta inútil, porque en realidad no es así, sino que la fatiga viene derivada de su propia enfermedad. Tenemos que explicarle los efectos de las pancreatitis, la cirugía y la enfermedad aguda en los niveles de energía. Y tenemos que ponernos objetivos que pueden cumplir según estos niveles de fatiga y según la cantidad de energía que tenga. Por ejemplo, que vaya incorporando gradualmente pequeños pasos hasta alcanzar los objetivos. Vamos a poner como ejemplo el caso de una paciente que quiera cocinarle a toda su familia. Entonces le vamos a explicar que ella va a tener que programar lo que va a hacer y que va a tener que programar la ayuda de una tercera persona. Por ejemplo, programar la comida cuando su nivel de energía sea mayor. Realizar una lista de las medidas necesarias para preparar la comida y delegar las tareas difíciles a otros miembros de su familia. Por ejemplo, el cortar grandes trozos de carne, el tener que manipular las ollas, cargar agua en la olla, por ahí, para no hacerlo en recipientes cortos, por ahí pedirle a otro familiar que cargue el agua en la olla y la lleve hasta la hornalla, hasta la cocina. Así ella no tiene que estar cargando para no fatigarse tan rápido. Delegar, pedirle a sus hijas o a sus hijos que reorganicen la cocina para evitar pasos necesarios. ¿Qué significa?
que si el fideo está en otra en una despensa que se encuentra a 3, 4 metros, bueno, que traigan los fideos o todo lo que se vaya a preparar y lo dejen cerca de donde la persona va a realizar la comida y no tenga que ir necesariamente a buscarla 5, 6, 10, 20 pasos, sino que impedir ese traslado innecesario. Planear la comida no antes de la tercera semana después de haber vuelto a la casa, que significa que no es que llegó y a los 3 días voy a cocinar, no, que descanse bien y varias semanas y después recién se ponga a hacer ese tipo de actividades. Enseñar que debe descansar en la cama cada día desde la 1 p.m. a las 3 p.m. O sea que en nuestro caso, por ahí esto está más orientado hacia otro tipo de latitudes, digamos, donde no está planificado la siesta. Acá en Corrientes sí, estamos planificados, si no va a ser muy difícil que nuestro paciente cumpla con la siesta. Pero sí puede estar planificado, por ejemplo, para pacientes que vengan del exterior, pacientes de Buenos Aires. Buenos Aires, por ejemplo, Buenos Aires no conoce lo que es la siesta propiamente dicha. Para ello es trabajar todo el día y dormir de noche. No tienen la cultura de la siesta. Entonces, en una persona porteña, por ahí sí explicarle que debe descansar en esas horas para no fatigarse tanto, comer 6 pequeñas comidas al día con los miembros de la familia o con los amigos, sentarse y descansar tranquilamente durante 15 minutos antes de comer, comentar las restricciones dietéticas y cómo adaptarlo a la dieta habitual, asesorar sobre la utilización de la silla en la ducha y desarrollar un objetivo de autocuidado para el baño y la higiene en pequeños pasos. ¿Qué significa? Que en este caso el déficit de autocuidado para el baño y la higiene está dado por su fatiga y por su falta de energía. Entonces, en vez de que esté parado y con riesgo a que se maree y se pueda caer, que muchas veces ese es el miedo que tiene el paciente, por eso no se va a bañar solo, ir enseñándole de que puede llevar una silla, el familiar lo puede acompañar y sentarlo en la silla debajo de la ducha, una silla plástica cualquiera, o un banquito y apoyarlo contra la pared. Entonces el paciente, si se siente cansado, puede apoyar la espalda contra la pared y hay menos riesgo de que se vaya a caer. Lo ideal son las sillas que tienen respaldo y que tienen abrazadera. ¿Por qué? Porque así el paciente, si llega a caer hacia un costado o hacia el otro, no se va a desplomar al suelo. Ahora, el banquito puede ser mucho más práctico para la familia, pero corre el riesgo de que el paciente, si se marea y pierde el equilibrio, puede caerse, no lo va a sostener nada porque es un banco sin abrazadera y sin respaldo. O, en su defecto, colocar, pero eso sería para personas un poco más mayores, agarraderas en el baño donde sujetas con tornillos, no con a presión ni con la sopapita, porque eso no va a soportar el peso de una persona. Que sean tipo barandas en el baño donde la persona se pueda sostener y se sienta mucho más seguro para realizar este tipo, por ejemplo, el baño, que se vista estando sentada en la taza del baño para no mojar la ropa ni a sí mismo, que lleve calzados antideslizantes y termine poniéndose lo que sea, secándose los pies y demás en el cuarto, en la cama, por ejemplo. O sea, esas pequeñas actividades que vayan superando a la vez para ir llevando a cabo su autocuidado. Añadir las tareas de autocuidado gradualmente según la tolerancia. Comentar la división de la responsabilidad para la asistencia física, el mantenimiento de la asistencia médica con los miembros de la familia. Básicamente en una persona con pancreatitis, lo ideal es que esa persona, más que la persona, la familia, entienda que la fatiga y la falta de energía va a estar presente durante las próximas 4 semanas, 4 o 6 semanas a veces, que no es que la persona se hace, que hay que dividir las actividades del hogar, que las cosas más pesadas ya no lo va a poder hacer esta persona. Estamos hablando de barrer, trapear, mover muebles, por lo menos dentro de un mes y medio, 2. Con lo cual se tienen que dividir las tareas del hogar y evitar ese tipo de
situaciones, porque si la persona no la puede desarrollar, aparte de tener un déficit de autocuidado, va a tener un déficit en su imagen, va a llevar a que esta persona tenga una mayor ansiedad, una mayor, entre en un estado depresivo porque se sienta inútil, que no puede hacer las cosas, pero le tenemos que decir que es, que si se cuida como corresponde, eso va a terminar en algún momento, pero debe cuidarse para ello. Debe evitar hacer este tipo de situaciones que puedan malgastar su energía y llevarlo a tener complicaciones más graves de su enfermedad. Entonces, queda como nosotros enseñarle no solamente a ella que su situación es normal, que la falta de fatiga va a estar presente, sino a los miembros de la familia también. Pueden consultar con sus dudas a través del Quidmail o a través del foro o a través de la mensajería interna. Ustedes pueden dejar sus dudas y se las voy a responder ni bien pueda. Que tengan una bonita jornada.